¿Cómo va? Entonces, clase 15, hoy vamos a hablar de un solo tema. Básicamente, hoy vamos a hablar de aplicaciones del teorema central del límite, ¿sí? Que es el último tema, si mal no recuerdo, que entra hasta el parcial. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, digamos, el teorema central del límite. El teorema central del límite es uno de los resultados centrales, si no el central, digamos, el principal de la teoría de probabilidades, ¿sí? O sea, no hay resultados que sean más importantes que este, al menos en cuanto a relevancia de que se usa en todos lados, digamos. Hay otras cosas muy importantes, pero esto quizás es común a todas las áreas de la probabilidad. Y además, bueno, fue uno de los primeros resultados. Bueno, lo que nos dice el enunciado es que si tenemos variables aleatorias I y D independientes e idénticamente distribuidas, x1, x2, x3, una sucesión, digamos, todas con la misma esperanza igual a mu y con la misma varianza igual a sigma cuadrado, porque son I y D, digamos. Acá me comí uno. Bueno, entonces lo que nos dice es que si hacemos el promedio de las variables hasta la n, o sea, el promedio, esto es cuando ponemos la rayita arriba, es el promedio de las primeras n, o sea, la suma de las primeras n dividido n menos mu sobre sigma, y lo multiplicamos por raíz de n, eso converge en distribución a una distribución normal 0,1. O sea, esto se parece cada vez más a una normal 0,1. Las probabilidades, cuando calculamos las probabilidades. Lo mismo lo podríamos haber expresado en términos de la suma, ¿sí? La suma de las variables, la anotamos Sn, ¿sí? La suma de x1, x2 hasta xn. Bueno, y si lo normalizamos eso, le restamos n por mu y lo dividimos por su varianza, que es, perdón, lo dividimos por su desvío estándar. No sé si antes también dije sigma igual a la varianza, estaba mal. Si lo dividimos por su desvío estándar, que es raíz de n por sigma, ¿sí? El desvío estándar de Sn, entonces eso converge a una normal 0,1, ¿sí? Ok, ese es el enunciado, ¿sí? O sea, y se usa de las dos formas, o sea, lo vamos a usar para la suma, muchas veces estamos sumando variables y otras veces estamos tomando promedios, digamos, en estadística vamos a usar mucho el promedio, porque si se acuerdan de la ley de grandes números, sabemos que el promedio, esta variable aleatoria, converge en probabilidad a mu, ¿sí? O sea, esto, digamos, como que lo que vimos era que la varianza cada vez se hacía más chica, digamos, y convergía a una constante, ¿sí? Bueno, entonces esto menos mu converge a cero, digamos, y acá está rescalado, digamos, para que sea, digamos, de media a cero y si le multiplicamos por raíz de n, digamos, para que la varianza no se nos achique, porque si no, la varianza se nos va a cero, digamos, ¿sí? Si hacemos este término solo. Entonces hay que multiplicar por un raíz de n para que la varianza se mantenga constante, ¿sí? Sea 1, ¿sí? Fíjense que si hacen la cuenta, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es este n dividiendo, lo sacamos de factor común y se cancela y te queda esto, ¿sí? Para mí es más fácil recordar, si se quiere, la segunda fórmula, porque digamos, la segunda fórmula es la suma, ¿sí? Y lo que hay que hacer simplemente es estandarizarlo, digamos. O sea, si hacemos la suma de n variables independientes y con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces su esperanza, digamos, la esperanza de la suma es n por mu, ¿sí? Y la varianza es n por sigma cuadrado, o sea que el desvío estándar es raíz de n por sigma, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es estandarizar, ¿sí? Eh, bueno, ok. Lo que nos dice formalmente la convergencia en distribución
o sea, esto que está acá, este simbolito es que la probabilidad esta, digamos, si agarramos un intervalito AB y vemos la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es Sn menos n por mu dividido raíz de n por sigma, caiga en ese intervalo, eso va a converger a la probabilidad de que una z normal 0,1, normal estándar, esté en el intervalo AB. Y esto es phi de B menos phi de A, ¿sí? Que lo calculamos con la tablita. ¿Sí? Acá la phi, digamos, es la integral de la gaussiana. ¿Sí? Bueno, o sea, esto es lo que dice acá formalmente, ¿sí? O sea, con su definición. ¿Cómo lo vamos a usar en la práctica? O sea, más informalmente lo vamos a usar, digamos, como para aproximar, digamos. O sea, esto converge, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, si queremos calcular esto, no lo podemos calcular de forma exacta, pero sí lo podemos calcular de forma aproximada. Entonces acá lo que ponemos es un símbolo de aproximado, ¿sí? Y acá le pongo TCL porque lo que estoy invocando es el TCL. Entonces lo que dice es que esto es aproximadamente la probabilidad de que una normal estándar esté entre el intervalo AB. ¿Sí? ¿Cuándo vale esa aproximación? Bueno, la aproximación va a ser cada vez más buena cuanto más grande sea el n y va a depender de cómo sean las variables aleatorias. O sea, esto funciona muy bien para algunas variables aleatorias muy rápidamente y para otras tarda más. Pero en general, digamos, para n mayor a 30 vamos a decir que se puede aplicar más o menos bien, es razonable la aproximación. En general va a depender, digamos, de la variable, va a depender, o sea, bastante, pero bueno, para n no muy grandes ya es muy bueno, ¿sí? Eso lo podemos ver en la práctica con ejemplos, ¿sí? La convergencia, de hecho, además vale que es uniforme, o sea que no depende de A y de B, ¿sí? O sea, lo que estaba diciendo era que dependía de cómo fueran las variables, las X sub I, ¿sí? Pero o sea, la convergencia no depende del A y del B, que podría depender, ¿sí? Y bueno, otra nota histórica es que el teorema original, digamos, o sea, fue primero demostrado para el caso de XY Bernoullis y con probabilidad un medio, y eso fue demostrado por de Moivre, ¿sí? Y luego generalizado para todo P por Laplace, digamos. Esto fue, digamos, en 1700, la época de oro de la teoría de probabilidades en Francia. Y luego, digamos, o sea, enunciado en su resultado así como lo anunciamos nosotros, en general fue demostrado por Lyapunov a principios del siglo XX, o sea, 1900, por ahí. Y más, hay versiones más generales, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, pedimos que sean I y D y eso no es necesario, podrían ser solo independientes y con la misma varianza y media o menos todavía, digamos, propiedades más débiles sobre la media y la varianza. Acá solo vamos a ver este resultado, pero lo más fuerte que estamos usando es la independencia, ¿sí? O sea, la hipótesis fuerte es independencia. Hay resultados que relajan esa hipótesis, que quitan la independencia y la relajan por unas propiedades más débiles. Pero en estas propiedades, digamos, de cómo se correlacionan las variables, no es tan trivial de enunciar, digamos. No vale, digamos, para cualquier sucesión de variables aleatorias. O sea, necesitas propiedades fuertes igual que involucren algún tipo de independencia o algo similar, ¿sí? Bueno, entonces lo que quería mostrarles para que vean cómo funciona es ver en el R, digamos, qué tan buena es la aproximación para distintos n, distintos p. Entonces podemos jugar un poquito con eso y así vemos cómo, qué es lo que pasa. Voy a correr por acá. Entonces, bueno, acá lo que voy a hacer en el R es poner un n, poner un p y ver, o sea, el caso de cuando las XY son Bernoullis, digamos, si hacemos la suma, es una binomial, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tan buena es la aproximación, digamos, de la binomial
una distribución binomial por una normal, digamos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una Bernoulli, o sea, generar, no vamos a generar, pero vamos a calcular, digamos, la función de probabilidad puntual y compararla con la densidad de una normal, ¿sí? ¿Sí? Y la normal tiene que ser de los parámetros adecuados. En realidad no la vamos a estandarizar así a la binomial, sino que vamos a la normal la vamos a desestandarizar, ¿sí? Vamos a hacer que sea una normal mu sigma cuadrado, ¿sí? No, perdón, n por mu y n por sigma cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es generar esas dos cosas y comparar, ver cómo ploteamos, digamos, la puntual de la binomial y ploteamos la distribución de la normal, que es la que está dada por la aproximación, ¿sí? Bueno, veamos para n igual a 5 y p 0,3, a ver qué es lo que pasa. Ay, dice cagada. Quiero correr todo. Ahí está. Bueno, entonces, como ven, para n igual a 5 no se parecen demasiado algunos valores, pero no está tan lejos inclusive. O sea, veamos para n igual a 10. A ver qué pasa. O sea, lo que está en rojo es la densidad de la normal, lo que está en azul son los valores de la puntual, digamos, de la binomial, ¿sí? A ver. Bueno, como ven, para ya n igual a 10 es bastante mejor, bastante cerquita está, muy buena la aproximación. Veamos n igual a 20. Va mejorando, va mejorando. Cada vez se parece más, digamos. Fíjense el error, digamos. Acá vemos que los valores difieren en nada, prácticamente. O sea, fíjense que, o sea, si uno tuviera que, o sea, en la densidad uno tiene que integrar esto y en la otra tiene que sumar, digamos, que vendría a ser como integrar una cosa constante alrededor de cada valorcito, ¿sí? O sea, hacemos como si fuera una, lo que tendríamos sería como un histograma, digamos, si hiciéramos la puntual. O sea, lo que sumamos, lo que hacemos es sumar, digamos, pero es lo mismo que integrar, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca están estos valores, es mejor. Bueno, vamos a poner 30. Yo creo que ya ahí ya casi que ni se ve. El error es apenas acá vemos unos errores y ya deja de ser perceptible, digamos, la diferencia es muy, muy chiquita. Bueno, esto se puede arreglar un poco, o sea, puede ser más lenta cuanto más chico es P, digamos, cuanto menos simétrica. Cuando hacemos P igual a 0,5, que sería perfectamente simétrica, la convergencia es aún más rápida, digamos, y es mejor. Fíjense que perfecta, digamos, para N50, para N30 también. Fíjense que está muy, muy bien el fit. Pero si hacemos un P muy chiquito, por ejemplo 0,05, y ahí te va a costar, digamos, vamos a probar con 30. Y ven que está bastante más lejos, ¿sí? Como que esto no es tan buena la aproximación. Si lo hacemos más chico, el N, peor. ¿Ven? Como que no se parece mucho, a pesar de que se parecen a algo, pero le cuesta bastante más. ¿Está bien? Bueno, pero digamos, para un P, digamos, ni muy chico ni muy grande, central, digamos, 0,5 o 0,3, una cosa así, y N30 estamos muy bien, digamos, estamos como queremos, ¿sí? Bueno, entonces, podrían hacer esto, podrían hacerlo con otras distribuciones, ¿sí? No solo con la binomial, digamos, sino
eh, pueden hacer, o sea, pueden hacer otras que no van a poder plotear, digamos, si hacen la suma de binomiales, digamos, la suma de Bernoulli se queda binomial. Entonces uno puede hacer esta comparación muy fácil, pero uno podría hacer la suma de otro tipo de variables aleatorias y puede hacer el histograma, ¿sí? Y ver que el histograma converge a la campana de Gauss, ¿sí? Esa es otra forma de verlo para las otras variables, ¿sí? Que ahí hay que generar. Pero bueno, entonces nos contentamos con esto por lo menos para ver que funciona. Bueno, eso sería la introducción. Entonces, ahora vamos con el ejercicio 1. Bueno, quiso instrumentarse el PR, no sé por qué. Que dice lo siguiente. En el siglo XIX, 1800, una compañía de seguros decide ofrecer una nueva póliza de seguros contra incendios, ¿sí? Entonces lo que dice es que la empresa espera vender 10.000 seguros y sabe que el gasto anual promedio de una casa por incendios es de $10 con un desvío estándar de $50. O sea, lo que está acá haciendo es, digamos, agarra y se fija cuánto se gasta por incendios al año, digamos, entre todas las casas, digamos, de alguna manera con estadísticas, y le da que eso tiene una media de $10 al año, ¿sí? O sea, y un desvío estándar de $50. Estamos hablando de dólares de 1800 y pico, así que son montos mucho mayores que los que hoy veríamos, ¿sí? O sea, esto sería como un incendio total, quizás te cuesta la casa, que serían $100 o $200 en esa época. No sé, habría que ver, calcular exactamente cuál es la inflación que hubo, pero es de ese orden, más o menos. Bueno, eh, entonces lo que dice es que la empresa va a cobrar, digamos, por cada póliza anual $10, 10,5 dólares, ¿sí? Por casa, ¿sí? Y bueno, tiene un gasto operativo, digamos, de empleados de $3.000 al año, ¿sí? O sea que esos son los gastos de la empresa, los ingresos van a ser, digamos, 10.000 seguros que va a vender a 10,5 dólares, ¿sí? Y con eso espera ganar plata, ¿sí? O sea, esos son $105.000, pero bueno, de eso tiene que pagar $3.000 de sueldo, con lo cual le quedan $102.000, ¿sí? De ingresos, y después tiene que pagar todos los gastos de las casas que se incendien, ¿sí? Y lo que sabemos es que, digamos, o sea, el gasto por cada casa que se incendia es de $10 en promedio, con un desvío de $50. Y lo que nos está diciendo eso es que, digamos, es una variable aleatoria con una media baja, pero un desvío muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque usualmente lo que va a pasar es que muchas casas no se van a incendiar, ¿sí? O se incendia o no se incendia, o puede incendiarse más veces en el año, pero lo más usual es que no se va a incendiar en el año, pero si se incendia es un costo muy alto que hay que cubrir, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la base de las compañías de seguro, digamos, la idea es de distribuir el riesgo, ¿sí? El riesgo de incendio es muy alto, digamos, si a uno le pasa, es un gasto muy, muy alto que quizás uno no puede cumplir, no puede darse, pero quizás sí puede pagar, digamos, lo puede pagar en, no sé, si la casa se incendia cada 10 años o una cosa así, en esa época, lo puede pagar, digamos, en 10 años, ¿sí? Bueno, lo que hace la empresa, digamos, es recolectar todos los años plata, digamos, para poder pagar las que se incendian, y las que no se incendian son las que en el fondo le están pagando, digamos, es una redistribución del riesgo entre todos, ¿sí? Bueno, entonces esto fue, digamos, la innovación de esa época. En realidad creo que fue anterior, digamos, en 1600 o en 1700, que se inventaron las compañías de seguros, y el seguro contra incendios fue uno de los primeros, porque en esa época era uno de los problemas más grandes,
antes de la electricidad, piensen que todo era, eh, era a velas, digamos, o a gas, que se iluminaba, entonces era mucho más peligroso, las casas eran de madera, entonces había mucho riesgo de incendios y bueno, entonces había que protegerse. Hoy en día también hay seguro contra incendios, seguro de la casa. Bueno, entonces el problema es el siguiente, digamos, la empresa, o sea, en un año cualquiera puede, o sea, en general va a ganar plata, digamos, ¿por qué? Digamos, porque está cobrando, digamos, un poco más de lo que, del promedio, digamos, del costo, ¿sí? Entonces, en promedio va a ganar plata, pero podría perder plata en algún año, ¿sí? Si de repente hay un año en el que se incendian muchas casas, más casas de lo normal, podría perder plata, ¿sí? Entonces, eh, lo que hace esta empresa es guardar fondos, digamos, tiene un fondo de emergencia, si se quiere, de $6.000 para que, digamos, por las dudas, digamos, que en un año malo, digamos, que en el que haya muchos incendios, tenga que pagar mucha plata, más plata de lo que le pagan, y entonces pueda hacerlo, digamos, porque si no lo puede hacer, entra en bancarrota, ¿sí? O sea, la empresa, digamos, si no tiene fondos, pensemos que es una empresa con accionistas que tienen esos fondos y es lo único que hay. O sea, no hay nadie detrás que al que le puedan decir, che, vos te comprometiste a esto, no, venía a pagar. No, la empresa, si no le quedan fondos, digamos, si no le queda plata por lo que vale la empresa, no tiene cómo pagar, entonces se declara en bancarrota, ¿sí? Entonces, bueno, queremos ver si con estos fondos que tiene, cuál es la probabilidad de que caiga en bancarrota, ¿sí? Entonces, no la vamos a calcular de forma exacta, no podemos, con los datos que tenemos, o sea, lo único que sabemos de esto es su media y su desvío estándar, o sea que no vamos a poder calcular exactamente la probabilidad, pero sí la podemos aproximar, ¿sí? La podemos aproximar usando el teorema central del límite, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas, ¿sí? Que podemos no tener toda la información, o sea, no necesitamos la información de la distribución de, del gasto anual, digamos, o sea, de cuánto gastamos por incendios, sino que solo necesitamos las dos medias resúmenes, digamos, el mu y el sigma. Con eso ya podemos calcular todo, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis que estamos usando fuertemente detrás de esto? Que quizás no es tan trivial que se cumpla en la práctica, es que estamos asumiendo que las 10.000 pólizas de seguro contra incendios son independientes, ¿sí? Y, y bueno, uno podría pensar, un año común, se incendian las casas, cada una por separado, no tienen mucha correlación, digamos, pero en esa época también hubo incendios, digamos, de grandes incendios en los que se incendió una ciudad entera, digamos. Hay ejemplos de ese tipo de cosas, el incendio de Londres, en Nueva York, en Chicago. Han ocurrido incendios que han devastado ciudades, digamos, y con lo cual, si una empresa vendía todos los seguros en la misma ciudad, bueno, la independencia no es tan trivial, digamos. Entonces, estamos asumiendo independencia y no es tan obvio que así lo sea, digamos, pero vamos a asumir que está bien, digamos. Podemos pensar que la empresa lo que hizo fue, digamos, asegurar casas de forma distribuida en distintas ciudades, en distintos barrios, eh, como para asegurarse de no tener un riesgo. Por ejemplo, si vos aseguras dos casas una pegada a la otra, bueno, claramente hay una correlación muy fuerte. ¿Sí? Si se incendia la de tu vecino, corres riesgo de que si tu casa está pegada, que se incendie también, ¿no? Bueno, entonces está esa hipótesis, digamos, que vamos a asumir, que podemos pensar un poco sobre eso. Y, y es importante, pero bueno, acá lo vamos a hacer como si vale. Bueno, entonces
Si llamamos XY el gasto en la casa iésima por incendios al año, entonces lo que sabemos de esta variable aleatoria solamente es que tiene media 10, o sea, $10, y desvío estándar sigma igual a 50. ¿Sí? Bueno, entonces, si sumamos, o sea, vamos a calcular el gasto total, digamos, en reparar todos los incendios de todas las que se incendian en el año, ¿sí? Todas las casas que se incendian en el año, eso es la suma de todas ellas, que lo llamamos S10.000, digamos, porque estamos sumando 10.000 casas, ¿sí? Bueno, ese es el gasto total anual. Bueno, entonces, por otro lado, digamos, lo que teníamos, o sea, lo que queremos, volviendo al problema, era calcular la probabilidad de caer en bancarrota, ¿sí? Entonces tengo que calcular cuál es la probabilidad, digamos, de que los fondos en el año que tiene la empresa para pagar todo sean superados por los gastos, digamos, de los gastos que tiene entre las pólizas de seguro que se pueden activar y los gastos de los empleados, ¿sí? Entonces, digamos, la empresa tenía ingresos al año por $10.5 por cada póliza, o sea, lo que le da 100 por 10.000, digamos, 10.500, perdón, $105.000 de ingresos anuales, ¿sí? Podemos pensar que lo paga el primer día del año, ¿sí? Y bueno, tiene esos dólares, ¿sí? Entonces también lo que tiene es $3.000, no, estos son gastos, o sea, tiene $3.000 de gastos en sueldos de los empleados, con lo cual le quedan 103.000, ¿sí? Perdón, ay, acá hice mal la cuenta. Sí, sí, porque hice... no, está bien, perfecto. 103.000, 102.000, perdón. 105.000 menos 3.000, 102.000, ¿sí? Y después tiene fondos por $6.000. Lo que me confundía era que primero había puesto 5.000 y no sé si lo cambié acá, lo cambié. Sí, bueno, perdón, me mareó. Y bueno, entonces le quedan 102.000, pero también tiene el fondo, digamos, de protección de $6.000, con lo cual, o sea, lo que tiene disponible en el año, digamos, todo su capital, digamos, es de $108.000, ¿sí? No tiene más. ¿Sí? No puede pedir plata prestada, o sea, con lo cual, si no le alcanza con esto, cae en bancarrota. Estamos en esa situación. No es quizás muy realista, pero es lo que el problema plantea. Entonces, lo que tenemos que ver es la probabilidad de que el gasto en incendios supere este monto, ¿sí? O sea, estos $108.000, digamos, ¿sí? Si son superados, porque es lo que le queda a la compañía para pagarlos, chao, cae en bancarrota, ¿sí? Los sueldos ya se le pagaron, digamos, como que los pagó antes, entonces estamos en esa situación. Bueno, entonces lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que esta variable, ese 10.000, que es el gasto total, supere a los $108.000, ¿sí? Entonces lo calculamos, ¿no? Ese 10.000 mayor o igual a $108.000, ¿sí? Bueno, y lo que hacemos o sea, necesitamos calcular esto, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos una suma, bueno, lo llevamos a la fórmula del teorema central, ¿sí? Para una suma, ¿sí? Que lo que teníamos que hacer era restarle su media y dividirlo por la varianza. Restarle la media de la suma y dividirlo por la varianza. La media de la suma era n por mu, en este caso n es 10.000, y la varianza, perdón, y el dividido por el desvío estándar. El desvío estándar es raíz de n por sigma, que es raíz de 10.000 por sigma, que es 100 por sigma, ¿sí? Bueno, y si esto vale, tiene que ser mayor o igual a 108 menos 10.000 por mu. ¿Se acuerdan? Mu es la media de esta, que es 10, o sea que esto es 100.000. Y entonces queda 108.000 menos 10.000, 8.000. Abajo me queda 100 por
sigma, que era 50, con lo cual me queda 5000, ¿sí? O sea que la probabilidad de que los gastos superen a estos fondos, que caigamos en bancarrota, es la probabilidad de que, usando el TCL, ¿sí?, de que una variable aleatoria normal, Z, normal estándar, supere el valor 1.6 o 8 quintos, ¿sí? Acá lo que hice fue usar el TCL para reemplazar esta variable aleatoria de acá por una normal estándar, ¿sí? Pero como vimos, para 10.000, si la independencia vale, o si nos creemos que la independencia más o menos vale, esto va a ser muy, muy, muy parecido a una normal, ¿sí? O sea, no necesitamos mucho, un n muchísimo más chico incluso. Pero como no estamos tan seguros de la independencia, quizás pongámosle un n muy grande, ¿sí? Bueno, y, y bueno, y esto lo calculamos en la tablita, nos queda aproximadamente un 5%, ¿sí? O sea, la probabilidad de caer en bancarrota es aproximadamente el 5%, o sea, 1 entre 20, ¿sí? Podemos simular esto, lo que hice para simularlo, eh, o sea, a ver, o sea, los ingresos que obtiene, o sea, esto podemos ver cuánto dan los ingresos de la empresa cada año, ¿sí? Y ver cuándo supera los 6.000, que es o sea, estos son los 102.000, son los ingresos netos, digamos, porque tiene que pagar los sueldos antes, ¿sí? Y lo que hice fue generar una variable aleatoria con esa media y varianza que fueran, digamos, Bernoullis, digamos, las multipliqué por una constante, ¿sí?, para que tuvieran esa esperanza y varianza. O sea, lo que hice fue hacer una Bernoulli por una constante de forma tal que la probabilidad de incendio sea tal que me dé, digamos, o sea, la esperanza esa me dé 10 y la varianza me dé 50, ¿sí? Y si se fijan lo que hay que poner, hay que hacer una Bernoulli, la multiplicamos por 260 y la probabilidad que le ponemos es 1 sobre 26, que es aproximadamente 3.8. Bueno, eso una, te da una variable aleatoria que tiene esperanza 10 y varianza 50. O sea, esta la probabilidad de que se incendie una casa en el año es aproximadamente 4%, 3.8%, ¿sí? Y el costo, si se incendia, es de $260. Con eso tenemos estos parámetros, ¿sí? Bueno, entonces lo que hice fue simular, digamos, 10.000 de estas, calculamos la suma, digamos, cuántas se incendiaron, por lo que digamos por el costo de cada incendio, ¿sí? Y eso se lo tenemos que restar a los ingresos netos de la empresa, ¿sí? Entonces ahí lo que nos estaría dando es, digamos, cuánto gana la empresa. Podría ganar o perder, pero lo que tenemos que ver es que eso no supere, no sea más chico que menos 6.000, digamos, porque 6.000 es el colchón que tenemos en caso de emergencia, ¿sí? Bueno, ahí vemos que perdió. Primer año perdió $1.480. Segundo año ganó $9.440. Tercer año perdió $3.330. De nuevo perdió 960. Ganó 2.680, ¿sí? Perdió 4.600. Ganó 3.500. Ganó 1.000. Ganó 2.600. Ganó 3.900. Así sucesivamente, ¿sí? O sea, en algunos años va a ganar, en otros años va a perder, al menos así como está armada. La empresa puede perder, puede ganar, eh, pero digamos lo que estamos garantizándonos es que con una probabilidad relativamente baja eh, no va a poder pagar, ¿sí? O sea, al menos ese riesgo está relativamente acotado. Uno podría necesitar aumentar ese capital de riesgo, digamos. O sea, ese capital lo podemos aumentar para que esto sea más chico todavía, ¿sí?
Bueno, entonces esa es la idea central, la idea del insurance que está detrás, que igual esto es más importante, no es tan importante para la materia, pero bueno, es eso, digamos, de agarrar y distribuir el riesgo, ¿sí? Y entre todos haciendo un pool, digamos, la empresa también reduce el riesgo, digamos, usando la independencia, ¿sí? O sea, porque todas estas cosas, o sea, o sea, lo que va a tener es que los ingresos, si se llegan de la empresa, están bastante cerca de los o sea, perdón, los ingresos van a ser siempre lo mismo, pero los costos se desvían de los 100.000, pero no tanto, digamos, ¿sí? Por el efecto del teorema central, digamos, de los desvíos que son normales alrededor de ese 100.000, ¿sí? Entonces, eso es lo que está usando, digamos, para reducir el riesgo entre todos, ¿sí? Bueno, bueno, pasamos al siguiente ejercicio.